a Lucas capítulo 23. En esta ocasión vamos a seguir leyendo en el texto, pero a partir del versículo 32. La predicación de hoy tiene que ver con la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Es la escena del Monte Calvario, donde Él fue crucificado junto a otros dos malhechores, según nos dice la Escritura. Entonces vamos a leer aquí en Lucas, capítulo 23, del 32 al 43, y dice así: Llevaban también con Él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada cierto tiempo tenemos que acercarnos a esta escena, que es la crucifixión del Señor Jesucristo en el Monte Calvario. Aquí, como se dice en esta escritura que hemos leído, en el lugar llamado de la Calavera. Esta es una escena histórica. Podríamos decir que es una de las escenas más particulares y más especiales de la historia. La muerte del Señor Jesucristo dividió la historia en dos. Es una escena inigualable, es una escena sobrenatural. Vemos tantas cosas en lo que fue la crucifixión del Señor Jesús. Por una parte vemos injusticia, vemos la peor cara del hombre, vemos cómo los gobernantes, cómo los soldados, cómo los judíos se burlaban del Señor Jesucristo. Vemos aquí un crimen totalmente injusto. El santo Hijo de Dios fue tratado como un criminal, fue tratado como un malhechor. Fueron a buscarle con palos, como si de un delincuente se tratara, ¿verdad? Fueron palabras del propio Señor Jesucristo cuando le fueron a arrestar. Fue vergonzosamente traicionado también por Judas y después injustamente procesado y finalmente acusado y condenado a la muerte. Pero en esta mañana, acercándonos a esa preciosa cruz del Señor Jesucristo, a través de la cual Él ganó nuestra salvación, quiero que nos fijemos en un hombre. Y es que en realidad había varios personajes en esta historia, ¿no? Había diferentes personas involucradas. Por una parte estaban las personas que seguían al Señor Jesús, estaban las mujeres que le seguían, estaban los discípulos también. Veíamos, como decíamos antes, los gobernantes que se seguían riendo, los soldados, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a fijar nuestros ojos en un hombre, en uno de los personajes de esta historia, que cuando él lo iba a pensar, formó parte de esta escena tan histórica y tan trascendente para la historia de la humanidad.
Este hombre fue uno de los malhechores, fue ese hombre que injurió, ese hombre que injurió al que injurió al Señor Jesucristo, ¿verdad? Uno de los malhechores habló mal al Señor Jesucristo, le dijo: oye, si tú eres quien dices ser, ¿por qué no te salvas a ti y también nos salvas a nosotros? En una forma de hablar ofensiva, burlesca. Y después, entonces, el otro malhechor le dijo, ¿verdad? Tú aún estando en la misma condenación, no temes a Dios. Y de ese hombre vamos a hablar, de ese hombre que reconoció al Señor Jesucristo en el último momento de su muerte y que finalmente también fue salvado y perdonado y llevado al paraíso junto con él. Entonces, fijándonos en ese hombre, vamos a ver unas cuantas cosas. Lo primero que vamos a mirar sobre ese primer malhechor, ese primer criminal, es que era un hombre malo. Era un hombre malo. En esta escena tenemos mucha gente mala y solamente uno bueno. Ese uno bueno es el Señor Jesús, crucificado injustamente, el Hijo de Dios, libre de pecado, lleno de verdad, pero paradójicamente el único bueno que está en esta escena es el que está ahí crucificado en el centro como un malhechor. Y este hombre que al final se arrepintió era un hombre malo, era un malhechor. Nos dice aquí el versículo 32, estamos en Lucas capítulo 23, versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Entonces, estas dos personas que estaban al lado del Señor Jesucristo, a estas otras dos personas condenadas, lo primero que tenemos que entender es que eran personas malas, eran criminales, eran hombres que habían cometido delitos. Cuando intentamos comprender qué tipos de delitos eran cometidos para merecer la cruz romana, vemos que no eran delitos menores, eran, por ejemplo, homicidios, eran robos importantes, eran también acciones de revuelta, de sedición hacia el poder de Roma. Entonces no era cualquier cosa, el que era crucificado no era simplemente por algo menor, verdaderamente estos eran criminales y habían hecho cosas malas y por eso estaban sentenciados. Entonces, este hombre, que al final recibe el perdón de Dios, era una persona pecadora, era un criminal, era alguien malo, y él mismo después lo reconoce. Pero no solamente era un malhechor, no solamente era alguien malo, y yo espero que te sientas identificado con él, porque uno de los propósitos del mensaje de esta mañana es darnos cuenta de que no estamos tan lejos de este malhechor. Aun cuando la opinión general es que el ser humano es alguien bueno, la verdad profunda de nuestra vida es que no somos tan diferentes a este malhechor. Efectivamente, los crímenes de estos dos hombres eran crímenes públicos, conocidos, crímenes, por decirlo así, alarmantes y llamativos. Pero, amigo, lo que tú tienes que hacer en esta mañana es darte cuenta que el pecado no es solamente el pecado público, que también podemos cometerlo. Nuestro pecado está en lo profundo de nuestro corazón, allí donde nadie lo ve, allí donde ni siquiera las personas más cerca de ti logran ver lo que tú haces, pero hay alguien que sí que lo ve, como siempre decimos, que es nuestro Señor. Entonces, uno de mis propósitos en esta mañana es que podamos entender que no somos muy distintos a estos malhechores. Estos malhechores hicieron pecados grandes y públicos.
Nuestros pecados personales, tanto el tuyo como el mío, también son pecados grandes, no siempre en público, pero no por ello dejan de ser graves delante de Dios. Y el segundo aspecto sobre este hombre es que no solamente era un hombre malo, también era un hombre sentenciado. Era un hombre que iba a ser muerto. ¿Os podéis imaginar qué se puede sentir cuando alguien es sentenciado a muerte? ¿Qué puede pasar por tu cabeza si sabes que en unas cuantas horas vas a estar siendo torturado, vas a estar en una cruz crucificado y muriendo? Pues quizá no podríamos describirlo, pero nos podemos hacer una idea. Y este hombre era un hombre sentenciado, nos dice el versículo 32, y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Entonces ellos sabían a dónde iban. Este hombre no tenía esperanza, iba a ser crucificado en una cruz, no iba a poder bajarse de esa cruz, no iba a poder correr, no iba a poder escaparse. Era un hombre sin esperanza y además era un hombre sin tiempo. No le quedaba tiempo de vida, iba a morir en pocas horas. Entonces era una situación bastante trágica, ¿no? No tener ningún tipo de esperanza, no tener ningún tipo de escapatoria, no poder hacer nada para cambiar tu destino. Era un hombre también al que no le servía de nada hacer nada en ese momento. No había nada que él pudiera hacer para cambiar su destino. No podía pedir perdón, no podía decir lo siento, no podía argumentar, oye, que me he equivocado, no podía ni siquiera arrepentirse ante las instituciones y ante los romanos, ni ante los soldados, porque aun cuando lo hiciera, no le iba a servir de nada para librarse de esa condenación física, de esa muerte física. Entonces era un hombre desgraciado, era un hombre que no tenía nada que hacer, sin esperanza y al que las obras no le servían absolutamente de nada. Ya era demasiado tarde, su futuro ya estaba marcado, su fin ya estaba decidido y no había absolutamente nada que él pudiera hacer para cambiarlo. Pero en esta triste situación de desgracia, de no tener esperanza, de tener la muerte a pocas horas de su vida, en esta triste situación aún había algo que este hombre podía hacer y de hecho lo hizo y de hecho es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es lo maravilloso de esta escena. Y es que un hombre condenado y sin esperanza, aún le quedaba una esperanza. Y vaya esperanza que tuvo. La verdad es que la suerte de este hombre cambió en cuestión de minutos, porque esa es la maravilla del Evangelio. Tu vida puede cambiar en cuestión de minutos si tú clamas a Dios y le pides misericordia. Estas son las buenas noticias del Señor Jesucristo, que el condenado puede ser perdonado, que el que no tiene esperanza puede llenarse de esperanza, que aquel que está angustiado y triste porque le llega la muerte puede terminar muriendo lleno de gozo y de alegría. Esta es la buena noticia del Señor Jesucristo, la buena noticia del Evangelio, que quiero que tú entiendas en esta mañana. ¿Qué hizo este pobre hombre, desgraciado y condenado a muerte? ¿Qué le quedaba en su mano? Bueno, ni siquiera podía mover las manos, ¿no? Porque estaba crucificado, estaba colgado ahí, no tenía nada que hacer, estaba paralizado. Físicamente es que no podía hacer absolutamente nada, pero sí que podía hacer algo. Es paradójico, ¿no? Sin poder hacer nada, podía hacer algo que iba a cambiar toda su vida. Lo primero que hizo es reconocer a Cristo, reconocer al Señor Jesucristo. Desde una cruz, clavado, sin esperanza y sin opciones, pudo hacer algo y fue reconocer al Señor Jesucristo.
Bienaventurado este hombre, que Dios le dio entendimiento y lucidez para reconocer al Hijo de Dios. Había mucha gente alrededor que no reconoció al Señor Jesucristo, más bien la gente se burlaba de Cristo, querían matar a Jesucristo, no creían que Cristo era Dios, no creían que Él venía de Dios, pero este pobre desgraciado sí creyó en Jesucristo y le reconoció. Entendió, en primer lugar, que Jesús era Dios. Entendió que Jesucristo venía de Dios. ¿Dónde vemos esto? Pues en el versículo 40. En el versículo 40. Solamente para que entendamos un poquito la escena, es una escena muy conocida, pero para que nos acordemos, uno de los malhechores le dijo al Señor lo siguiente en el versículo 39. Le dijo: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí vemos a ese primer malhechor injuriando al Señor Jesucristo, hablándole en un tono desafiante y burlesco, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí veis ese corazón malo de este hombre, con odio, con desprecio, con sarcasmo. Le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y entonces el otro malhechor, percibiendo la mala actitud de este otro pecador, le responde, le encara y le dice en el versículo 40, respondiendo el otro malhechor, ¿no?, el que estaba al otro lado, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Lo que le está diciendo ese malhechor al otro es que, estando nosotros junto a Dios, aún muriendo al lado del Hijo de Dios, ni siquiera eso te impacta, ni siquiera significa algo para ti, ni siquiera tienes un gesto de respeto, sino que eres un hombre sin temor, eres un hombre egoísta. Fijaos que dice: sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? En el caso de que pudieras hacer algo, pues sálvame a mí, porque lo único que le importaba a este malhechor era él mismo, al fin y al cabo. Y entonces con esto entendemos que el malhechor que se arrepintió, si algo hizo, fue reconocer al Señor Jesucristo como Dios, o que venía de Dios, porque Él dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Veis lo que dice el malhechor? Le dice al otro: ¿ni aún estando en la misma condenación temes tú a Dios? Eso es porque ese malhechor entendió que estaba siendo condenado junto con Dios, estaba siendo condenado junto con Cristo. Para él, el Señor Jesucristo no era alguien más, era alguien diferente. Seguramente este malhechor había escuchado, quién sabe, igual incluso habría visto alguna señal del Señor Jesucristo. Le habría por lo menos, seguro que sí, habría escuchado de él, de lo que había hecho, del por qué se le estaba condenando, porque él se estaba proclamando como rey, ¿verdad? Y querían crucificarle y todo lo demás. Algo había en este, iba a decir ladrón, pero bueno, no sabemos si fue ladrón concretamente, en este malhechor, que sabía que ese hombre que estaba a su lado era Dios, o venía de Dios. Algo había en su mente y estaba en lo correcto. Reconocer al Señor Jesucristo como divino, como una persona divina, no es poco, porque muchas de las personas a nuestro alrededor no le reconocen.
Así que el hecho de reconocer al Señor Jesucristo como Dios es un gran paso hacia la salvación. No es poca cosa reconocer al Hijo de Dios como lo que es, como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. ¿Reconoces tú a Cristo como Dios en esta mañana? ¿Es para ti el Señor Jesucristo la segunda persona de la Trinidad? ¿O todavía tienes un concepto de Él equivocado, un concepto defectuoso como el que tiene mucha gente? Lo segundo es que este hombre temió a Dios. Este hombre temió a Dios en el sentido de le reconoció, hubo conciencia en él de que estaba ahí al lado del Hijo de Dios, le consideró, le respetó, no se burló, porque precisamente lo que el malhechor le dijo al otro es que tú no tienes temor de Dios. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Tú te estás burlando, estás siendo sarcástico, tienes esta actitud confrontadora, burlesca en contra de Jesús, y por lo tanto ni siquiera muriendo junto al Hijo de Dios tienes temor de Dios. Pero ese mismo malhechor que le dice esto al otro, sí tenía temor de Dios, ¿verdad? Uno no tenía temor de Dios, pero el otro sí tenía temor de Dios. ¿Entendéis? El que sí tiene temor de Dios le dice al que no tiene temor de Dios: tú no tienes temor de Dios porque estando en esta cruz ni aún así le consideras. Pero el malhechor arrepentido, iba a decir bueno, pero justificado, sí reconoce y sí teme a Dios, le considera, le respeta, le tiene en cuenta, sabe que es el Hijo de Dios, sabe que es un hombre especial, tiene una actitud diferente hacia Cristo. Y esto es lo que importa, tener una actitud buena y diferente y humilde hacia Cristo. Tu actitud en el fondo hoy puede ser de dos maneras. Puede ser soberbia, indiferente, burlesca, como la del condenado que no fue perdonado al final, o puede ser una actitud que considera al Señor Jesús, que le tiene en cuenta, que no se burla de Él, que lo abraza como Señor. Entonces, este hombre que fue al final perdonado, reconoció a Cristo, entendiendo que Cristo era Dios, también temió a Dios. Incluso reconoció que Cristo era bueno, reconoció que Cristo era justo. Fijaos en el versículo 41, al final dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Mas éste ningún mal hizo. Dios mismo reveló a la mente y al corazón de este malhechor que Cristo Jesús era justo. Porque había muchas personas que estaban condenando a Jesús, diciéndole que era un embustero, diciéndole que era un agitador, diciéndole que era un blasfemo, ¿no? El Señor Jesucristo recibió todo tipo de acusaciones falsas. Pero ahora vemos a este malhechor, a este hombre condenado, a este hombre seguramente que no sabría tanto acerca de Jesús, pero una cosa sabía: él sabía que Jesucristo era justo. Lo sabía y acertó. Dice aquí dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo.
mas éste ningún mal hizo. Y una de las características de los creyentes, y es una característica, es algo que tú tienes que entender también si eres creyente, es que Jesucristo fue alguien limpio y santo y justo, limpio de todo pecado, y fue a morir a la cruz por amor a nosotros, aun cuando Él no había hecho ningún mal. Pero ¿sabéis una cosa? Hizo varias cosas, como veis, este hombre, ¿no? En poco tiempo. Otra cosa que entendió es que Jesús podría salvarle. Y esto sí que es algo maravilloso. Este hombre no tenía ninguna esperanza, pero hubo un instante en que él intuyó que Jesús podía salvarle. Fijaos lo que nos dice el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos fe en este hombre. Este hombre que no tenía esperanza, está muriéndose, no sabe qué va a pasar con él, quizá habría confusión en su vida, no son momentos fáciles, pero en ese momento él intuye que ese hombre que está crucificado a su lado, ese Jesús de Nazaret, puede salvarle. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué nos enseña esto? Él tuvo fe. Él tuvo fe. Él, aunque no sabía tantas cosas acerca de Jesús seguramente como las que tú sabes, aún así él tuvo esa gota de fe para pedirle a Dios y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un grito de pidiendo misericordia de lo más profundo de su corazón. Un hombre sin esperanza, un hombre sentenciado, le sale del alma decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que ese hombre que estaba a su lado le podía salvar. Sabía que ese hombre que estaba a su lado tenía potestad para dejarle entrar en su reino, ¿cierto? Porque si no, ¿por qué le diría: acuérdate de mí? Si él le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es porque ese hombre comprende que Jesús tiene influencia en ese reino, que Jesús puede llevarte a ese reino, que aún siendo un malhechor como era, Jesús podría tener misericordia para aceptarle en su reino. Esto es algo maravilloso, ¿no? Porque ese hombre no tenía muy buen concepto de sí mismo. Él sabía que era miserable y sucio y pecador. De hecho, esto es tremendo porque él dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre era muy consciente de su culpa y de su maldad. Mas aún así, él le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto significa que por muy malo que tú seas, por muy sucio que tú te sientas, por muy perverso que sean tus pensamientos, hay esperanza para ti si tú le pides a Dios misericordia. Y por esto el Evangelio es una buena noticia, porque aún siendo malos y aún no teniendo esperanza,
y aún no teniendo tiempo, podemos pedirle a Dios que nos salve. La gran cosa que hizo este hombre sin poder hacer nada, que es lo paradójico, es reconocer a Cristo. Esto nos enseña es que no podemos hacer nada, pero hay algo que podemos hacer, y es reconocer a Cristo. Todo el mundo puede reconocer a Cristo. ¿Entendéis? Si hay algo que podemos hacer, aun cuando no tengamos tiempo, aun cuando seamos malos, aun cuando no tengamos obras, aun cuando no lo merezcamos, aun cuando seamos perversos, si algo podemos hacer es reconocer a Cristo. Eso lo podemos hacer todos. Lo puedes hacer tú. Lo puedes hacer, lo puedo hacer yo. No importa la edad. Puedes reconocer a Cristo. Lo segundo que hizo fue reconocer su pecado. Este hombre dio en el clavo, reconoció su pecado. Esto es lo más importante que un ser humano puede hacer, reconocer su condición sucia y pecadora delante de Dios. Amigo, escúchame en esta mañana, recuerda esto toda tu vida. Una de las más grandes bendiciones del ser humano es reconocer su suciedad, porque eso abre el camino a tu salvación. Reconocer tu pecado es una dicha, es una bendición, porque por ahí se empiezan a abrir las puertas del perdón. Dichoso aquel que reconoce su maldad. Y este hombre lo hizo, es lo segundo que hizo, reconoció su pecado. Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, estamos aquí siendo castigados porque lo merecemos. Este hombre se sentía merecedor de castigo. Dice aquí, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que mereces el castigo de Dios por lo que haces cada día? Si tú te paras a pensar un momento y analizas lo que has estado haciendo esta semana, lo que has estado viendo, lo que has dicho a otras personas, lo que has pensado en tu corazón cuando nadie te ve, en general, todo lo que has hecho durante la semana, ¿tú piensas que mereces el castigo de Dios por todo eso que has hecho? Si la respuesta es que sí, pues gloria a Dios, porque eres como este malhechor que sabía que merecía este castigo. Dios había obrado en su corazón de tal manera y Dios había iluminado su mente de tal manera que le había dado arrepentimiento, le había dado una visión clara de lo que había dentro de sí. Y además él reconocía que se merecía ese castigo. Ojalá tú también comprendas quién eres delante de Dios. Y ojalá tú también sientas que mereces el castigo de Dios. Todos merecemos el castigo de Dios. La Biblia dice que todos los seres humanos merecemos la ira de Dios. Entonces este hombre reconoció su pecado. ¿Qué cosa hizo este hombre que tenemos que hacer nosotros? Primeramente, reconocer a Cristo. En segundo lugar, otra cosa muy importante, él reconoció su pecado. Y en tercer lugar, hizo algo más. Ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a repetir. Clamó misericordia, pidió misericordia, se vio sin opciones, se vio sin esperanza,
dijo, aquí no hay nada que hacer, pero aún así voy a clamar a este hombre a ver qué pasa, ¿no? No tengo ninguna otra oportunidad, no tengo a nada a que aferrarme. De aquí no me voy a bajar, en pocos momentos me voy a estar ahogando y me voy a estar muriendo en esta cruz. No tengo escapatoria, no tengo ningún tipo de esperanza. La única esperanza que tengo es decirle a Jesús, sálvame y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso fue lo único que pudo hacer. Un grito de misericordia, un clamor de compasión. Le dijo a Jesús, Señor, ten piedad de mí, porque nada puedo ofrecerte en esta cruz. Lo único que puedo traer ante ti son mis delitos. Es lo único que puedo traerte. Estoy colgado en una cruz, estoy crucificado. ¿Qué más puedo traerte, Señor? ¿Qué buenas obras te puedo ofrecer? ¿Qué cosa buena puedo yo traerte para que tú me lleves a tu paraíso? No puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es, Señor, perdóname. Lo único que puedo decir es lo que dijo, acuérdate de mí. Pero esa gota de fe fue más que suficiente. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Sin poder ofrecer nada a Dios, solo clamando misericordia, su vida cambió. Entonces, ¿qué vemos en estas palabras del malhechor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es un ruego de compasión. Es un ruego de compasión. Acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Nada puedo hacer, solo te clamo que tú te acuerdes de este sucio criminal. Y también eso implica fe, ¿cierto? Eso implica fe. Él tuvo fe en el Salvador. Él dijo, esta es mi única esperanza. Este hombre es el único que puede hacer algo por mí. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí vemos, para terminar, el Evangelio en todo su esplendor. Aquí vemos la respuesta del Señor Jesucristo. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, esto es la buena noticia de Dios. Increíble. Una respuesta más grande de lo que este hombre jamás hubiera pensado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé qué pasaría por la mente de este malhechor, pero creo que no debería estar entendiendo nada. ¿No? ¿Cómo es posible? Pero a ver, Señor, soy un criminal, soy un malhechor, estoy aquí por delitos, soy lo peor de lo peor. Solamente te he dicho, acuérdate de mí, y tú me dices que hoy voy a estar contigo en el paraíso. ¿Esto qué es? Esto es la gracia de Dios para los pecadores. Me imagino que este hombre habría pensado que Jesús le iba a decir, vale, pero lo has hecho muy mal, es que eres un desastre. Que a lo mejor Jesús le hubiera recriminado algo, ¿no? O que al menos Jesús le hubiera exigido algo. O al menos que Jesús le hubiera dicho, bueno, vamos a ver qué pasa, me lo pensaré. Pero ¿podéis notar la maravilla del Evangelio en esta escena, hermanos? Primero, lo que vemos aquí
y es lo que siempre hemos dicho que distingue a la fe cristiana del resto de cualquier otra religión, es seguridad de salvación. Seguridad de salvación para un criminal que no ha hecho nada para enmendar su delito y aún así recibe seguridad de salvación. Dice aquí, versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, de cierto te digo, de cierto te digo, le está diciendo a ese criminal, te lo aseguro, no tengas ninguna duda, te lo garantizo, no tengas ninguna sombra de duda que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Te lo aseguro. No lo dudes ni por un segundo. Hoy vas a estar conmigo en la gloria. Estás perdonado. Estás salvado. Listo, ya está, hecho. Vas a estar conmigo en el paraíso. Que lo sepas. Puedes morir tranquilo. Te quedan 3 horas de vida, pero puedes morir gozoso y tranquilo de que vas a estar con Dios para siempre. Te lo aseguro, te perdono, hecho, ya está. Esto es el Evangelio, buena noticia. Mucho más de lo que cualquier religión pueda dar. Seguridad de salvación, de cierto te digo. ¿Tú puedes pensar qué sentiría ese hombre en ese momento? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Ya está! Tengo vida eterna. Me da igual lo que me pasa en esta cruz, que me coman los buitres, que mi cuerpo se haga pedazos. Me da igual. Voy a estar con Cristo para siempre hoy. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? No hay nada mejor que ser perdonado por Dios. Seguridad de salvación. Algo muy importante también, salvación inmediata. Ya está, hecho, salvado. Una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Eso es lo que cantamos, ¿no? Pues sabes una cosa, la salvación es inmediata. Tú miras a Cristo con fe y le pides perdón y ya eres salvo para siempre. Esta es la maravilla del Evangelio. Salvación ahora, ya. Una mirada de fe y eres salvo para siempre. Esto es lo precioso del Evangelio de Dios. No hace falta esperar, no hace falta obrar, no hace falta insistir. Tú pides perdón a Dios y eres salvo para siempre. Qué precioso Evangelio el que tenemos. Instantáneo. Salvación para siempre. Una salvación inmediata. Piensa en esto. Si tú miras a Cristo con fe hoy, en ese mismo instante tienes salvación eterna. Hoy. En ese mismo instante. Clama a Dios. Dile, Señor, perdóname. Señor, conviérteme. Señor, sálvame. Hazlo con fe, hazlo hoy. Ve a tu casa, ahí donde nadie te ve, arrodíllate delante de Dios y dile, como este ladrón, como este hombre, Señor, soy un desastre, soy un pecador, me siento sucio, pero acuérdate de mí. Y Él, en ese mismo instante, te salvará. Si tú vienes con fe, no hay que hacer nada más. Puedes descansar en Él, como descansó este malhechor. ¿Cómo murió este malhechor? Murió en paz. Y vaya, murió en paz. Murió en paz. Murió tranquilo. Murió gozoso, sabiendo que iba hacia el paraíso. Esa muerte, es más, te diría una cosa, estaría deseando morir. Iba al paraíso. Si a él le dicen que hoy vas a estar en el paraíso,
ese hombre diría, bueno, que me coman los buitres cuanto antes, por favor. Preciosa esperanza, ¿no? Para afrontar la muerte. Una salvación segura, una salvación inmediata. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos enseña un poco de teología también, nos enseña que, para que no tengamos malentendidos, el destino eterno es inmediato, ¿vale? El purgatorio no existe, eso de algo intermedio no existe. Cuando tú te mueres hoy, o vas con Dios o vas al infierno hoy. Esta es la realidad de la Biblia, ¿vale? Aunque después haya un juicio final en el futuro, los que mueren hoy están con Dios hoy. Pasamos a la presencia de Dios hoy. Los que mueren sin Dios, como el otro criminal, van al tormento eterno hoy. Terminamos también que vemos aquí sobre este evangelio precioso una salvación por fe y no por obras. Eso es evidente, ¿no? Llega ahí el malhechor con sus pecados, con su maldad, no tiene opción. ¿Qué le salvó al malhechor? Le salvó la fe. Bueno, le salvó el Señor, pero a través de la fe. Y por supuesto vemos la asombrosa misericordia de Dios. Ojalá que en esta mañana puedas haber aprendido más acerca de ti mismo y también más acerca de Dios. Lo que tienes que aprender acerca de ti mismo es que no eres muy diferente a ese malhechor. Ninguno de nosotros es mejor que ese malhechor. Podemos mirar a este criminal como la chusma, pero nosotros somos la chusma. Tú eres la chusma. Yo soy la chusma. Como dijo Pablo, él se sentía el peor de los pecadores. Decía que de todos los pecadores, él era el primero. Y eso es lo que tú tienes que sentir en esta mañana. Tienes que llegar al punto de sentir que de todos los pecadores de este mundo, tú eres el primero. Y eso es algo bueno, es algo bueno. No te preocupes por eso. De hecho, tienes que estar contento por eso. Porque si tú entiendes que eres el peor de los pecadores, porque Dios te ilumina por dentro y te hace ver todo lo negro, así es cuando te vas a ir al Señor y le vas a pedir perdón. Entonces, verte pecador es el principio del camino para ser perdonado. Y este hombre muere feliz, muere gozoso, muere perdonado, muere confiado y con esperanza. Ojalá que tú puedas hacer que esto sea una realidad para ti también. Amén.